Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo con la Biblia abierta en el profeta Oseas. Yo sé que hay personas que les resultan muy duros los mensajes de los profetas, pero están en la Biblia y tienen un contenido que van a ver lo que vamos a leer hoy. Parece que Dios estuviera hablando ahora a nuestro tiempo y a todas las cosas que pasan en nuestro tiempo. De manera que yo creo que tenemos que escuchar esta lectura con temor y temblor, sabiendo que esto era lo que pasaba en el tiempo, dijimos ayer, siglo octavo, el mismo tiempo en que predicaba Isaías y Amós, y vamos a ver que hay mucho contenido parecido, ¿eh? No quiere decir que formaran un grupo y que estuvieran juntos en los mismos lugares, eh, estaban desde distintos lugares, circunstancias, pero era la voz de Dios en ese momento. Y como digo siempre, quedaron en la Biblia, quedaron en la palabra y casualmente siguen pasando las mismas cosas hoy, aún con circunstancias más eh, con otro tema, porque claro, los ídolos de aquel entonces tenían que ver con los dioses de los pueblos vecinos a Israel y Judá. Los dioses de este tiempo no son dioses, no son tanto religiones, pero sí funcionan como religiones porque son las ideologías que están cambiando la mente de la gente, las prácticas, la vida. ¿Mm? Bueno, tenemos abierto el libro de Oseas, eh, que podemos dividirlo en dos partes, ¿no es cierto? La primera, capítulos 1 al 3, donde tenemos una muy fuerte representación, llamémoslo, que Dios le hace vivir en carne propia a Oseas en cuanto a su relación con una mujer, tener hijos, los nombres que Dios le hace, que Oseas le ponga a sus hijos, y todo eso es un mensaje. ¿Sí? Capítulos 1, 2, 3, es como si se abriera el telón de un teatro y viéramos una representación en las cuales la enseñanza final es: esto es lo que está haciendo el pueblo de Israel con su Dios. Y esa es la respuesta de Dios. ¿Mm? Dentro de esa historia que hemos visto. Hay un dato que me olvidé de decir, o quizás no alcanzó el tiempo. Cuando Dios le manda en el capítulo 3, cortito, pero es para cerrar la historia, que busque a la mujer adúltera, que le dice: ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Y entonces Oseas dice que compró a esa mujer. Y el dato histórico para entender es que lo compró como se compraba un esclavo. O sea, quien había abandonado al Señor para hacer la vida que se le antojara, eres un esclavo, es un esclavo de esa forma de vida. Por eso Oseas dice: compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y de esa manera se compraba un esclavo, por monedas, en este caso eran monedas de plata, y el resto con un material que fuera un alimento, ¿sí? Un tema cultural que, bueno, lo sabemos porque las Biblias de estudio tienen una nota al pie donde nos lo explican. Pero todo el hecho que rodeó a esta representación casi teatral del abandono de Dios, de la idolatría del pueblo frente a Dios, tiene todos esos detalles eh, tan interesantes. No sabemos qué fue de esos hijos, no se vuelve a hablar, nada. Todo sirvió como un simbolismo.
de lo que Dios estaba sintiendo. Y ahora entonces empezamos el capítulo 4 y sigo con la palabra sintiendo, porque hoy le pusimos el Señor entra en juicio de título, pero al leerlo, y yo ya lo leí en voz alta, lo voy a leer ahora en voz alta, el 4 y el 5, y hasta donde lleguemos, es el corazón de Dios sangrando por la apostasía de su hijo Israel en primer lugar, el reino del norte. Acá mi Biblia dice pleito contra Israel, es un pleito. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. O sea, el Señor le dio letra a Oseas para que dijera estas palabras. El Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Y ojo con la palabra conocimiento, porque en el capítulo nos va a aparecer 2 veces más, y ya venimos de escuchar en el apóstol Pablo, no tanto tiempo después, cuando él también habla de la necesidad de conocimiento. El Señor dice, ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden, están esparcidas, más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. No sé si no podemos decir, acá esto es absolutamente lo que está pasando en nuestro tiempo. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. ¿Qué ha pasado entre nosotros con la sequía? Y también la sequía que hay en otras partes del mundo, ¿sí? Hoy se dice que es la actitud del hombre que está arruinando la naturaleza, no hay duda. Pero siempre decimos, Dios tiene el control de todo. Sigo con el versículo 4. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir. O sea, está diciendo que hay muerte. De manera que tu pueblo parece acusar al sacerdote, como si fuera que es el sacerdote el culpable de todo ese mal. Versículo 6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y lo he escuchado tanto, ese versículo se saca de este contexto. Ahora, solo no puede estar, tiene que estar con Oseas 4, del 1 al 6 por ahora, pero después ya vamos a ver cómo sigue. De manera que la primera parte donde este juicio, este pleito que hace el Señor, la primera parte de este discurso dice 2 cosas. Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Y ahora vamos a ver cómo había sido destruido. En principio está hablando de sequía, la naturaleza ahí actuando. Sigue Dios en el 6. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Acá es donde yo siento el corazón de Dios sangrando, de dolor, porque Dios le dice, te olvidaste de la ley de Dios. Y cuando habla del sacerdote, el pueblo, no los que tenían la función de sacerdotes, el pueblo de Dios debía haber sido sacerdote, porque ellos eran los que debían cumplir y enseñar, como padres, por ejemplo, la ley de Dios. Dice, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.
Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida, se regodean en su perversidad. Yo sé que mucha gente se asusta por este mensaje y por estas palabras, pero eso es el corazón de Dios, es cómo siente Dios lo que está pasando con el mundo. El pecado de mi pueblo es su comida, comen el pecado, viven en pecado. Se regodean en su perversidad. O sea, acá está hablando al pecado como perversidad. Es decir, está hablando de una manera general, está hablando al pueblo, no está hablando de pecados particulares, está hablando de pecado que es la comida y aparte se regodean, o sea, están disfrutando la perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. El Señor entra en juicio, este juicio del Señor está anunciando castigo. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Faltaban las drogas en aquel tiempo, que si no, estarían agregadas acá. Aquello que hace perder la razón. No hace falta más que mirar, escuchar o mirar las noticias para darnos cuenta tal cual lo que está pasando en este momento. Versículo 12, 4:12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera o de piedra, ¿sí? O sin forma, pero en aquel entonces ellos tenían ídolos de madera. Y ese pedazo de palo le responde. ¿Cómo que le responde? Claro, ellos se consideraban satisfechos, como que el hacer ofrendas y todo ese tipo de cosas que hacían a los ídolos de palo, se sentían con eso respondidos. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyen en abierto desafío a su Dios. Cada acto de idolatría, de adorar a cualquier ídolo, a cualquier ideología, a cualquier práctica que no sea de Dios y su palabra, era abierto desafío a su Dios. En la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Aquí hay como una ironía, ¿no? De la palabra del Señor. Por eso se prostituyen sus hijas y cometen adulterio sus nueras. Usa la palabra más dura de traición, Dios, para decir a aquellos que se han apartado del Señor. Pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del pueblo. Todo eso, los paganos que tenían, ¿no? Los juegos sexuales de las sacerdotisas, eso les había venido de las religiones griega y romana después, pero acá estaban con las religiones cananeas. Y Dios está buscando que se aparten de las religiones cananeas. Ahora pensemos cómo ha avanzado la historia en el mundo y después aparecieron las mismas prácticas provenientes de los griegos primero, de los romanos después. Y después de decir que las mujeres y los maridos, todos apartados, y dice al final del versículo 14, es así como acaba por hundirse un pueblo falto de conocimiento, de entendimiento, dice acá.
De manera, esto es el cierre, no es que termina, porque ahora sigue de otra manera. En el 6 decía, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, se destruyó a sí mismo. Y en el 14 es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Y ahora el Señor da una vuelta de tuerca. Si tú, Israel, te prostituyes, que no resulte culpable Judá, porque Oseas fue un profeta que Dios mandó a Israel, al norte, pero Dios dice, me da la sensación como si no se agarrara la cabeza, que no resulte culpable también Judá. No vayan a Gilgal, ni suban a Betabén, ni juren por la vida del Señor, los lugares de adoración que estaban más al sur. Israel es tan indómito como una novilla. Tengo acá una referencia de un versículo de... No, tengo también el de Isaías, pero un versículo de Jeremías 2:20, donde tiene otra idea, porque la profecía de Isaías, la profecía de Jeremías, tienen todo este mismo tono, es el mismo Señor el que está hablando. Dice Jeremías, desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste no quiero servirte. Y las ataduras y el yugo se la quita un animal. Y acá está diciendo, Israel, está hablando del norte, es tan indómito como una novilla. Y dejo acá, y tenía marcado Isaías 59. Recordemos que Isaías y Oseas estaban en el mismo tiempo. Isaías 59 comienza diciendo, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va en juicio con integridad. Y es para leer todo, el capítulo es larguísimo, el capítulo 59 de Isaías. A leerlo también para... En primer lugar, creo el dolor de Dios, su pueblo amado, su pueblo que formó, le dio leyes, lo enseñó a vivir, a caminar, a conquistar, estaba totalmente en contra de él. Sigo con después de hablar de que es tan indómito como una novilla, en el versículo 16, ¿cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? Esa pregunta es una pregunta retórica. No podrá porque no quieren. Efraín se ha aliado con las imágenes, pues que se quede con ellas. Es como que Dios dice, ya no los resisto más. Cuando ya no tienen licor, se entregan de lleno a la prostitución y hasta sus gobernantes aman la deshonra. Por eso un torbellino los arrastrará y quedarán avergonzados por sus sacrificios. Yo creo que acá es el primero de los veredictos, cuando dice, ¿sí? Un torbellino los arrastrará y quedarán avergonzados por sus sacrificios. Y eso de hablar de un torbellino es una metáfora para hablar de lo que va a venir contra ellos, que va a ser el juicio del Señor. Capítulo 5 sigue, y se llama también juicio contra Israel. Oigan estos sacerdotes, pon atención, reino de Israel, puntualiza el mensaje. Escucha, casa real, contra ustedes es la sentencia. Y casa real acá ya ha mencionado a los gobernantes. Primero le dio a los sacerdotes, ahora le está hablando a los gobernantes. Escuchemos, por favor, los que estamos en tiempo de elecciones. En Mizpa han sido ustedes una trampa.
está hablando de la sentencia contra la casa real, contra los reyes. En Mizpa han sido ustedes una trampa, y en el monte Tabor una red tendida, en Sitín una fosa abierta. Trampas legales y económicas. Trampas legales y económicas, como pasa siempre en los gobiernos, ¿sí? Y estamos a muchos siglos y a muchos años de todo eso. Sin embargo, por eso que ahora que venimos de hace poco de haber leído los libros de crónicas sobre los reyes de Judá, cuando había un rey bueno, ese rey organizaba con integridad y justicia a la nación. Y fueron pocos en medio de tantos que vimos hasta la caída de Jerusalén. No era este tiempo, era un tiempo después. Sin embargo, Dios está marcando toda. Creo que la palabra trampa es aquella que es la que reúne a todas las perversiones, corrupción y todas las cosas que nosotros conocemos también. Por eso, versículo 2, por eso yo los disciplinaré. Yo conozco bien a Efraín, Israel no me es desconocido. Versos paralelos, está diciendo lo mismo. Y en los profetas, cuando dice Efraín, está diciendo Israel, ¿sí? El reino del norte. Y dice lo mismo, yo conozco bien a Efraín, Israel no me es desconocido, pero ahora Israel se ha prostituido, Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. El versículo 3 tiene dos pares de versos en los cuales se está repitiendo. Yo siento ahí que Dios se martilla. Lo dice lo mismo de dos maneras distintas. Conozco a Efraín, Israel no me es desconocido. Efraín se ha prostituido, Israel se ha mancillado. Más claro es imposible. Fíjense que todavía solo Dios habla por medio del profeta. No hemos encontrado ninguna respuesta del pueblo. 5:4. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. La arrogancia de Israel testificará en su contra. Esa arrogancia habla de una rebelión obstinada, ¿no? De cabeza dura, de estar siempre haciendo lo mismo. Israel y Efraín tropezarán con su maldad. Y acá, y hasta Judá caerá con ellos. En este tiempo todavía no estaba el juicio sobre Judá, pero ya estaba el profeta Oseas, ya Dios le estaba diciendo que iba a llegar hasta Judá. Con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. Ahora la destrucción devorará sus fincas. Y Dios va dando pequeñas señales de veredicto en este juicio. Toquen la corneta en Gibeá, hagan sonar la trompeta, no, uno es la corneta y otro es la trompeta en Ramá. Lancen el grito de guerra en Bet-Aven. Cuídate las espaldas, Benjamín. Benjamín era el último de las tribus a las cuales se les había concedido las tierras. Estaba Efraín, la última de Israel, y venía la tribu chiquitita de Benjamín en medio de Judá. Dice, cuídate las espaldas, Benjamín. Es como lo que decía antes cuando mencionaba, hasta Judá caerá con ellos. En el día de la reprensión, Efraín, el reino del norte, quedará desolado,
entre las tribus de Israel doy a conocer lo que les va a pasar. Las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos. Acá toca Judá de nuevo, porque claro, ellos eran países que estaban pegados, que tenían linderos juntos. Las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos, pues derramaré mi enojo sobre ellos como si derramara un torrente de agua. Otra figura. Todo esto está lleno de, son todas figuras del lenguaje para decir, en lugar de decir el pueblo, dice en el 7, han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres, porque se han ido a otra familia. Bueno, llegamos hasta el 10, donde está comenzando el veredicto. En el día de la reprensión, el 9, Efraín quedará desolado. Entre las tribus de Israel doy a conocer lo que les va a pasar. Las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos. Claro, es como si dijera, corren hacia el sur, e Israel va avanzando hacia lo que era el diferente reino de Judá que había quedado en la sucesión de David. Pues derramaré mi enojo sobre ellos como si derramara un torrente de agua. 5:10 ha sido nuestro límite. En el día de hoy vamos a leerlo. Vamos a leerlo con actitud de arrepentimiento. Si nuestro propio país se arrepintiera y volviera a Dios, todas las cosas cambiarían. De manera que el pueblo de Dios tiene que leer este pasaje profético y todos los pasajes de los proféticos para saber qué es lo que Dios está sintiendo con los pueblos, naciones que se han apartado de Él y entregado a otros dioses. Muy bien, dejamos entonces en Oseas 5:10. Como si Dios en su enojo derramara un torrente de agua. Oremos por nuestro país, oremos por nuestros países, y estemos expectantes de lo que Dios va a hacer ante la oración de su iglesia. Que el Señor los bendiga. Continuamos mañana.